Hola, me llamo Caleb Rowan. Tengo 27 años y hasta hace un par de semanas me ganaba la vida como mecánico en un pequeño taller en las polvorientas afueras de Los Ángeles. No era gran cosa. Cambios de aceite, reparaciones de frenos, alguna que otra revisión del motor, pero me permitía pagar las facturas, o al menos así fue, hasta que el propietario decidió reducir personal. Una mañana me llamó aparte, me entregó mi último sueldo y me dijo algo sobre tiempos difíciles y aumento de los costes. No hay rencor, solo mala suerte. Salí con mi caja de herramientas bajo el brazo y un nudo en el estómago que no se ha deshecho desde entonces. No estaba en condiciones de darle vueltas al asunto. En mi casa, en Arizona, mi madre luchaba contra una enfermedad cardíaca que consumía medicamentos más rápido de lo que yo podía enviar dinero. Mis dos hermanos menores se esforzaban en la universidad comunitaria, contando conmigo para cubrir lo que no cubrían las becas. Las facturas se acumulaban como coches viejos en un desguace, el alquiler de mi pequeño apartamento en Los Ángeles, la compra que apenas duraba una semana y las transferencias mensuales a casa. No podía permitirme el lujo de quedarme sentado, lamentándome por mis decisiones. Necesitaba trabajo, cualquier trabajo, y lo necesitaba ayer. Fue entonces cuando recibí la llamada. Era un reclutador con el que me había inscrito en línea hacía tiempo. Tengo un trabajo para ti, me dijo con voz seca y profesional. Asistente personal, a tiempo completo, buen sueldo, con alojamiento, para empezar inmediatamente. No dio más detalles y yo no insistí. El salario que me ofreció era el doble de lo que ganaba en el taller, más alojamiento y manutención. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero la desesperación te hace ignorar las señales de alarma. Acepté en el acto. Metí en una bolsa de viaje lo imprescindible, botas de trabajo, algo de ropa para cambiarme, una foto antigua de mi madre, y a la mañana siguiente me puse en marcha. La dirección me llevó a una urbanización cerrada en Beverly Hills, el tipo de lugar donde el aire olía a dinero y a césped bien cuidado. Las palmeras bordeaban el largo camino de entrada y la casa era una mansión moderna y extensa con ventanas de suelo a techo que reflejaban el sol de California como espejos. Aparqué mi camioneta destartalada junto a un elegante sub negro, sintiéndome ya fuera de lugar. Una mujer de mediana edad con un uniforme impecable, probablemente la ama de llaves, me recibió en la puerta. Se presentó como María, me entregó una carpeta con un contrato básico y un horario diario, y me condujo al interior sin mucha charla. El interior era impecable, pero frío, con suelos de mármol, muebles minimalistas y ni un solo toque personal a la vista. No había fotos familiares, ni adornos, solo un espacio vacío en el que resonaban mis pasos. María me señaló la cocina, la sala de gimnasia convertida en sala de fisioterapia y una pequeña suite de invitados que sería la mía. La señora Ashford está en la sala de estar, dijo con tono neutro. Siga el horario, comidas a horas fijas, medicamentos cada hora, ayúdela a moverse cuando sea necesario. Es muy exigente. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, María se excusó diciendo que tenía que hacer unos recados y me dejó en el pasillo con la carpeta en la mano. Respiré hondo y entré en la sala de estar. Allí estaba, el Elena Ashford, sentada en una silla de ruedas de alta tecnología junto a un ventanal, con un libro abierto en el regazo. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 31 años, con rasgos afilados, cabello oscuro recogido en una sencilla cola de caballo y ojos que se alzaron para encontrarse con los míos, como si estuviera evaluando a un intruso. El reclutador no había mencionado mucho sobre ella, pero yo había reunido algunos detalles gracias a una rápida búsqueda en Internet la noche anterior. Elena era una millonaria que se había hecho a sí misma, una antigua inversora de capital riesgo que había amasado una fortuna en startups tecnológicas. Hace 2 años, un accidente de coche la dejó paralizada de cintura para abajo. Los titulares lo calificaron de tragedia. Los tabloides habían especulado sobre su aislamiento desde entonces. Dejó el libro a un lado y me miró con una expresión indescifrable. ¿Otro más?, murmuró casi para sí misma. ¿Cuándo terminará este desfile?
Luego, en voz más alta, dirigiéndose a mí, tú debes de ser el nuevo empleado. ¿Cómo te llamas? Caleb Rowan, dije, dando un paso adelante pero manteniendo la distancia. Listo para empezar cuando usted lo esté. Ella soltó una breve risa amarga. ¿Empezar? La mayoría ni siquiera llega al final del día. Nadie ha durado una semana viviendo bajo este techo conmigo. Su voz era firme, pero había un tono desafiante en ella, como si me retara a demostrar que tenía razón. Asentí con la cabeza, echando un vistazo al horario. Bueno, ahora estoy aquí. ¿Qué es lo primero? El resto del día fue con una prueba, simple y llanamente. Empezó con algo pequeño. Elena pidió un vaso de agua y luego lo tiró de la mesa con un movimiento de muñeca, mirándome mientras el líquido se esparcía por el suelo. Límpialo, dijo con tono seco. Lo hice sin decir nada. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, criticó cada paso. El sándwich estaba demasiado seco, el plato demasiado frío, la silla mal colocada. Cuando la ayudé a pasar de la silla de ruedas a la colchoneta de terapia para su sesión de la tarde, me espetó. Lo estás haciendo todo mal. ¿Sabes siquiera para qué estás aquí? Me adapté sin discutir. Por la noche, la situación se agravó. Accidentalmente derramó su frasco de medicamentos, esparciendo las pastillas por toda la habitación, y luego me regañó por tardar demasiado en recogerlas. Eres igual que los demás, dijo, entrecerrando los ojos. Te irás pronto. Todos lo hacen. No pueden soportar la realidad de cómo soy. Hice una pausa, arrodillándome en el suelo con la última pastilla en la mano, y la miré. Ella esperaba que le respondiera con brusquedad para tener una excusa para marcharse, pero no lo hice. Si quiere que me vaya, despídame, le dije con calma, levantándome y colocando el frasco de nuevo en su bandeja. De lo contrario, me quedaré y haré mi trabajo. Por primera vez en todo el día algo cambió en su expresión, un destello de sorpresa, tal vez incluso de incertidumbre. No estaba acostumbrada a que alguien le plantara cara sin retroceder. Se dio la vuelta y se quedó mirando por la ventana la luz que se desvanecía. Ya veremos, murmuró, pero no me despidió. Y mientras me dirigía a mi habitación esa noche, supe que esto no era solo un trabajo. Era un campo de batalla, uno en el que marcharse no era una opción, ni para ella ni para mí. Los días se difuminaron en una rutina después de aquel primero, pero no era el tipo de rutina que suavizaba los bordes, los agudizaba. Yanena no cedió, al menos al principio. Más bien al contrario, redobló sus esfuerzos, como si mi negativa a marcharme hubiera avivado su determinación de alejarme. Las mañanas comenzaban con ella gritando órdenes desde su habitación. El café está demasiado flojo. Vuelve a hacerlo. Yo asentía, preparaba otra cafetera y se la llevaba sin quejarme. Las tardes en la sala de terapia eran peores. Se resistía a cada estiramiento, a cada ejercicio, soltando frases como, estás perdiendo el tiempo. Este cuerpo no merece la pena arreglarlo. Yo ajustaba las bandas de resistencia o la ayudaba a recolocar las piernas, manteniendo mis movimientos firmes y mi voz tranquila. Sin discusiones, sin frustración, solo el trabajo. Pero a medida que las horas se alargaban hasta el segundo día, y luego el tercero, empecé a ver las grietas en su coraza. Al principio no era obvio. Cosas sutiles como la forma en que me miraba cuando pensaba que no la veía, o cómo sus insultos perdían un poco de su fuerza al atardecer. La casa misma contaba historias que ella no contaba. En los momentos de silencio, mientras preparaba sus medicinas o doblaba la ropa en la habitación contigua, me fijaba en los detalles. Una foto descolorida en su mesita de noche de una Elena más joven, erguida con un traje a medida, con el brazo alrededor de un hombre que parecía elegante y adorador. Probablemente su ex. El marco estaba polvoriento, como si no pudiera soportar tocarlo, pero tampoco pudiera tirarlo. Las llamadas telefónicas eran esporádicas. Escuchaba fragmentos desde el pasillo, amigos o colegas que la llamaban, con voces vacilantes, y ella con voz seca y desdeñosa. No, no necesito visitas. Estoy bien. Pero la forma en que se quedaba mirando al techo después de colgar decía lo contrario. Al cuarto día se hizo evidente el patrón.
El ella nena no era mala por el simple hecho de serlo. Era un escudo, una forma de controlar lo incontrolable. Hace 2 años, ese accidente, una colisión a alta velocidad en la autopista de la costa del Pacífico, por lo que deduje de unos recortes de prensa antiguos que consulté discretamente en mi teléfono una noche, le había robado todo. Sus piernas, sí, pero más que eso. Su carrera como poderosa inversora, cerrando acuerdos multimillonarios en las salas de juntas de Silicon Valley. Su prometido, que se quedó el tiempo suficiente para ver cómo se acumulaban las facturas del hospital antes de largarse con alguna excusa sobre la necesidad de espacio. Su independencia se redujo a depender de extraños como yo para ayudarla a levantarse de la cama. Usaba su agudeza como un arma, disparándola contra cualquiera que se le acercara, porque si los alejaba primero, le dolía menos que esperar a que se marcharan por su cuenta. Al final, todo el mundo me abandona, murmuró una vez entre dientes después de que yo limpiara otro derrame accidental. No sentí lástima por ella. Esa habría sido la forma más rápida de que me despidieran. En cambio, me mantuve firme, sin amabilidad exagerada para que se sintiera como un caso de caridad. Solo fiabilidad. Desayuno a las 8 en punto. Copos de avena con fruta fresca, sin azúcar, según lo programado. Fisioterapia a las 10. Medicamentos dosificados con precisión. Ejercicios guiados sin agobiarla. La llevaba en silla de ruedas al solarium para almorzar, colocando su silla junto a la ventana con vistas a los cuidados jardines, aunque ella nunca comentaba nada sobre las vistas. Las tardes eran más tranquilas. Preparaba una cena sencilla, pollo a la parrilla, verduras al vapor, y comía en la cocina mientras ella cenaba sola, como insistía. Pero no me retiraba a mi habitación temprano. Me quedaba en las zonas comunes, leyendo un libro o revisando el correo electrónico, lo justo para recordarle que no estaba completamente aislada. Al quinto día algo cambió. Fue durante la terapia. Elena se había mostrado especialmente resistente, con los brazos temblorosos mientras la ayudaba con las flexiones de brazos, parte del entrenamiento para fortalecer la parte superior del cuerpo y compensar sus piernas. Esto no tiene sentido, siseó, dejando caer las pesas con un ruido metálico. No estoy mejorando. ¿Para qué molestarse? La recogí sin decir nada y volví a ajustar la máquina. Pero en lugar de oponerse, se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Después de la sesión, mientras la ayudaba a volver a la silla de ruedas, no me respondió con brusquedad. En cambio, dijo en voz casi inaudible, ¿por qué sigues aquí? Los demás ya se habían ido. Me detuve, bloqueando las ruedas, porque le había dicho que me quedaría. Entonces levantó la vista, buscando en mis ojos la mentira, el motivo oculto. Al no encontrarla, apartó la mirada. Esa noche, durante la cena, ella estaba sentada a la mesa y yo de pie a su lado por si necesitaba algo. Volvió a hablar sin que yo le preguntara nada. Ocurrió en la autopista. Un idiota enviando mensajes mientras conducía. En un segundo, iba de camino a una reunión. Al siguiente, me desperté en el hospital llena de tubos y me dijeron que nunca volvería a caminar. Su voz se quebró ligeramente, pero lo controló. Todo cambió. Mi trabajo, mi vida, él. No pudo soportarlo. Dijo que era demasiado. Dejé la jarra de agua que sostenía y me senté frente a ella, sin que me invitara, pero esta vez no fue desagradable. Lo entiendo, dije simplemente. Despertarte y darte cuenta de que ya no eres quien eras. Es como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Ella ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué te pasó? Me encogí de hombros, sin dar muchos detalles. Mi padre se marchó cuando era niño. Mi madre lleva años enferma. Problemas cardíacos. He sido yo quien ha mantenido el tipo por ella y por mis hermanos. No tenía tiempo para derrumbarme. No era una historia lacrimógena, solo la verdad. Y por primera vez, Elena no la descartó. Asintió lentamente, como una puerta que se abre con un chirrido después de haber estado cerrada durante demasiado tiempo. El resto de la noche transcurrió en relativo silencio. Pero ya no era un silencio hostil. Era el comienzo de algo que se estaba descongelando. Ella empezaba a verme no como otro empleado al que echar, sino como alguien que podría quedarse.
Y en esos momentos me di cuenta de que yo también la estaba viendo a ella. No la amargura, sino el miedo que había debajo. Una noche, aproximadamente una semana después de empezar el trabajo, el cambio se sintió más permanente. La casa se había asentado en un ritmo frágil, comidas a la hora, sesiones de terapia sin rechazo absoluto, tardes en las que Elena se retiraba temprano a su habitación, dejándome solo en la tranquilidad de la sala de estar. Yo estaba allí, hojeando un viejo libro de bolsillo que había encontrado en una estantería, una novela de suspense sobre identidades perdidas que reflejaba la tensión que se respiraba en el ambiente. El reloj marcaba más de medianoche. El único sonido, aparte del lejano zumbido de las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas. No tenía sueño. Noches como esta me recordaban a mi hogar, esperando llamadas de mis hermanos o noticias sobre el estado de mi madre. Pero aquí era diferente. Estaba en sintonía con la casa, con ella. El timbre rompió el silencio, un sonido agudo e insistente que provenía del panel de la pared conectado a su habitación. No era la primera vez. Lo había usado antes para pedir medicamentos o ajustes, pero esta vez había una urgencia que me hizo soltar el libro y moverme rápidamente. Corrí por el pasillo, con los pasos amortiguados por la alfombra, y abrí la puerta sin llamar, siguiendo el protocolo que habíamos establecido para las emergencias. La habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara de noche, que proyectaba largas sombras sobre la cama king size, donde ella estaba sentada, apoyada en almohadas. Elena tenía el rostro pálido y brillante por el sudor. Sus manos agarraban con tanta fuerza el marco de madera de la cama que sus nudillos se pusieron blancos. Mechones de pelo se le pegaban al cuello y su respiración era entrecortada. «Me duele», susurró con la voz quebrada como el cristal. «Está empezando otra vez». No perdí el tiempo con preguntas. Había leído las notas médicas. El dolor nervioso se intensifica por la lesión espinal, impredecible y brutal. Cogí los analgésicos del cajón de la mesita de noche, le serví un vaso de agua de la jarra que había cerca y fui a buscar un paño húmedo al cuarto de baño. Cuando volví, ella temblaba, con el cuerpo encogido involuntariamente por otra oleada de dolor. Tenía los labios apretados, pálidos por el esfuerzo de no gritar. Me senté en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para sujetarle los hombros sin agobiarla. «Toma», le dije, entregándole las pastillas. Las tragó con las manos temblorosas, derramando un poco de agua por la barbilla, que le limpié suavemente con el paño. El ataque duró casi 40 minutos. Cada uno de ellos se alargó como una eternidad. Se ponía tensa, arqueando ligeramente la espalda contra el dolor que se irradiaba desde la columna vertebral hasta las caderas y los miembros inferiores. Mantuve una mano sobre su hombro, con suavidad pero con firmeza, para evitar que se inclinara hacia un lado. Sin palabras, solo con mi presencia. Apretaba los dientes, cerraba los ojos con fuerza y aguantaba, solo para jadear cuando el dolor remitía durante unos segundos antes de volver a intensificarse. El sudor empapaba su camisón y en un momento dado murmuró mi nombre. Caleb, no como una orden, sino como un ancla en la tormenta. Era la primera vez que lo decía sin desdén. Cuando por fin remitió, se desplomó contra las almohadas, con el pecho agitado y los ojos vidriosos por el agotamiento. La habitación olía ligeramente a lavanda gracias a su difusor, en marcado contraste con la cruda vulnerabilidad que flotaba en el aire. Le ajusté las mantas, asegurándome de que estuviera cómoda, y estaba a punto de levantarme cuando ella habló. Su voz era firme. «¿Por qué no te vas como los demás?» La miré a los ojos y vi que las paredes que había construido empezaban a resquebrajarse. «Porque a mí me han abandonado antes», le dije, y me prometí a mí mismo que nunca le haría eso a otra persona. Ella no respondió de inmediato, solo me observó en la penumbra. Luego, lentamente, la tensión en sus hombros se alivió. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. No de forma drástica, sino en pequeños detalles que se acumularon con el tiempo. Los arrebatos de Elena se hicieron más infrecuentes. En lugar de enfadarse durante la terapia, realizaba los ejercicios con una tranquila determinación, aunque eso significara apretar los dientes.
Pedía ayuda sin resentimiento, como cuando me pedía que la llevara al jardín para tomar aire fresco en lugar de exigir aislamiento. Una tarde, durante un descanso en su rutina, inició una conversación sin que yo le preguntara nada. El accidente. No fue solo el choque. Fue despertar sola, darse cuenta de que nadie se había quedado. La escuché mientras describía el chirrido del metal, el borrón de luces, las voces de los médicos que se desvanecían y reaparecían. No sentía lástima, solo reconocimiento. A medida que los días se convertían en la segunda semana, ella comenzó a confiar más en su propia fuerza. Maniobraba la silla de ruedas por la casa por iniciativa propia, navegando por las rampas que yo había anotado en los planos que María me había mostrado. Las mañanas se sentían menos como batallas. Ella me saludaba con un gesto de cabeza en lugar de silencio, y las tardes se prolongaban en silencios compartidos en los que yo le leía en voz alta su libro si ella me lo pedía. Pero con el deshielo llegó algo más para mí, una creciente conciencia. Me sorprendía a mí misma fijándome en la sutil curva de su sonrisa cuando aparecía, por rara que fuera, o preocupándome durante las horas de silencio por si le daba otro ataque. El miedo se apoderó de mí, y si decidía que ya no me necesitaba, y si este frágil puente que habíamos construido la llevaba a apartarme para siempre, cruzamos a un nuevo territorio sin fanfarria. Ella compartió más cosas sobre el prometido que había desaparecido después de la estancia en el hospital, los amigos que se habían alejado con la excusa de darle espacio. A cambio, yo le hablé de mis propias cicatrices. Mi padre desapareció cuando yo tenía 12 años, dejando a mi madre sola para sacar adelante a 3 hijos. Los interminables turnos que hice para mantenernos a flote. La carga de ser la única que no podía permitirse derrumbarse. No eran sesiones de terapia, solo momentos entretejidos en el día, como durante un té a altas horas de la noche, cuando ella me decía, «Cuéntame cosas de tus hermanos», y yo le describía sus últimas travesuras. Las líneas se difuminaron. La relación entre empleadora y asistente se convirtió en algo indefinido, una conexión forjada en silencios compartidos y entendimientos tácitos. Ya no estaba allí solo por el sueldo, estaba allí por ella. Y cada vez más me daba cuenta de que ella se estaba convirtiendo en la razón por la que me quedaba. Una mañana, poco después de aquella noche decisiva, me desperté con el sonido de unas ruedas rodando por el pasillo, un ritmo deliberado y constante que me sacó del sueño antes de lo habitual. El reloj marcaba las 7:15 m, 15 minutos antes de nuestra sesión de terapia programada. Me puse una camiseta y me dirigí al gimnasio, esperando quizá un brote o un accidente. En cambio, encontré a Elena ya allí, situada frente a las barras paralelas que habíamos instalado semanas atrás. Llevaba una sencilla camiseta sin mangas y pantalones cortos, el pelo recogido con cuidado y una expresión tranquila, casi decidida. Las luces fluorescentes de la sala zumbaban suavemente en el techo, proyectando un brillo clínico sobre el equipo, pero su presencia lo hacía sentir diferente, cargado de intención. Levantó la vista cuando entré, sin sobresaltarse, pero expectante. «Hoy voy a probar algo», dijo con voz tranquila, sin el tono habitual. «Quiero mantenerme en pie por mí misma. Si me caigo, no me cojas. Necesito saber que puedo hacerlo sola». Asentí con la cabeza y di un paso atrás para darle espacio, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si las cosas se torcían. Las barras estaban ajustadas a su altura, con empuñaduras acolchadas desgastadas por el uso esporádico. Elena se colocó entre ellas y bloqueó los frenos con un clic. Sus manos agarraron las barras, con los nudillos blanqueándose mientras desplazaba su peso hacia adelante. Pude ver el esfuerzo en sus hombros, el sutil temblor al activar los músculos que se habían atrofiado con el tiempo. Su espalda se arqueó ligeramente, compensando el peso muerto por debajo de la cintura. El sudor brotó de su frente casi de inmediato, pero ella no se detuvo. Con un gruñido sordo, se levantó, con los brazos soportando todo el peso. Se levantó inestable, sin enderezarse del todo, con las rodillas inmovilizadas por las ortesis que le habíamos colocado antes. No fue elegante,
Su cuerpo se balanceó y las barras crujieron bajo el esfuerzo. Pero se mantuvo así durante unos segundos, respirando entrecortadamente, con la mirada fija en algún punto invisible delante de ella. Luego, lentamente, se bajó de nuevo con control, sin derrumbarse. Cuando me miró, sus ojos brillaban con lágrimas, no por el dolor, sino por algo más profundo. Lo conseguí, susurró, como si estuviera probando las palabras. Solo por un momento. Pero lo conseguí. No me apresuré a felicitarla ni a tenderle la mano. En cambio, mantuve los brazos a los lados, con la mano suspendida justo fuera de su alcance, tal y como ella me había pedido. Lo has conseguido, asentí en voz baja. En ese instante, su mirada se cruzó con la mía sin las barreras habituales. Abierta, vulnerable, viva, con una chispa que no había visto antes. Era como si esos pocos segundos de pie hubieran desbloqueado algo que había enterrado hacía mucho tiempo. A partir de ese día, el cambio se aceleró. Elena se lanzó a la rutina con una concentración que solo había vislumbrado antes. Las mañanas se convirtieron en sagradas. Estaba en el gimnasio al amanecer, agarrándose a las barras, ampliando su tiempo de pie de segundos a un minuto completo. Yo la observaba, ofreciéndole una orientación mínima, ajustando los soportes, registrando el progreso en una tabla, pero dejándola llevar la iniciativa. Pronto pasó a las muletas, dando pasos tentativos por la colchoneta, un pie arrastrando ligeramente, el otro firmemente plantado. Cada victoria venía acompañada de sudor y frustración, caídas que le magullaron los codos, sesiones que terminaban en agotamiento, pero ella no se rindió. Aún no he terminado, decía apretando los dientes y volvía a levantarse. Paralelamente a su progreso físico, se abrió de una manera que nos sorprendió a ambos. Las tardes se convirtieron en conversaciones que se prolongaban más allá de la cena. Una noche, mientras recogía los platos, se acercó en silla de ruedas a la ventana del salón y se quedó mirando las colinas al atardecer. Se marchó 3 meses después del accidente, dijo de repente, con voz plana pero teñida de un antiguo dolor. Dijo que no podía verme desaparecer, como si yo tuviera otra opción. Después de eso, alejé a todo el mundo, amigos, familia. Mejor estar sola que con alguien a mi lado. Se volvió hacia mí, con una mirada inquisitiva. Pensaba que nadie podría amar a alguien incompleto como yo. Dejé los platos y me senté frente a ella, sintiendo que la distancia entre nosotras era más pequeña que nunca. No estoy aquí por lástima, le dije. Estoy aquí porque así lo he elegido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas, pero expectantes. Ella no se apartó cuando extendí la mano sobre la mesa y mis dedos rozaron los suyos. En cambio, giró la mano con la palma hacia arriba y me estrechó la mano por primera vez. Un apretón vacilante que me provocó una silenciosa sacudida. No era romántico, todavía no. Era un reconocimiento, un puente construido a partir de una fragilidad compartida. A cambio, le conté más sobre mis propias cargas, las noches que había pasado trabajando turnos dobles en el taller para cubrir las estancias de mi madre en el hospital, las llamadas de mis hermanos sobre préstamos y plazos. El miedo silencioso a fallarles como papá nos había fallado a nosotros. He estado defendiendo a todos los demás, admití una tarde durante un descanso en la terapia. Pero verte luchar me recuerda que también tengo que defenderme a mí mismo. Elena escuchó, con su mano posada en mi brazo más tiempo del necesario. Su expresión se suavizó, como si me comprendiera. Ambas nos levantábamos a nuestra manera, ella de la silla y yo del peso de la obligación. Los límites con los que habíamos empezado, empleador y asistente, se estaban disolviendo, sustituidos por una conexión que parecía inevitable, aunque ninguna de las dos la nombrara. Me sorprendí a mí misma pensando en ella constantemente. La curva de su determinación, la vulnerabilidad de sus triunfos. Y en esos momentos, supe que ambas teníamos miedo de lo que vendría después, de dejar que esta frágil cosa creciera. Pero ninguno de los dos se echó atrás. Habían pasado 3 meses desde que entré por primera vez en el mundo de Elena, un lapso que me pareció a la vez interminable y fugaz.
La mansión ya no resonaba con el mismo silencio hueco. La luz del sol se filtraba ahora a través de las cortinas abiertas, proyectando cálidos dibujos en los suelos que había llegado a conocer como mi propia sombra. La mañana comenzaba con el suave ruido de su silla de ruedas mientras se desplazaba por los pasillos de forma independiente, muy lejos de aquellos primeros días en los que cada movimiento requería mi intervención. Las sesiones de terapia se habían convertido en rituales decididos. Sus posturas se transformaban en pasos. Su frustración daba paso a tranquilos triunfos. La casa volvía a estar llena de vida. O quizás, por primera vez desde el accidente, las plantas de los alféizares de las ventanas que ella me había pedido que regara. Los libros esparcidos sobre las mesas tras las lecturas nocturnas que habíamos compartido. Esa mañana en particular, la encontré en la terraza trasera, bañada por la bruma dorada del amanecer californiano. Estaba envuelta en mi vieja sudadera gris con capucha, la que había dejado sobre una silla hacía semanas y que ahora había reclamado como suya para protegerse del frío matutino. Sostenía una taza humeante de té de jengibre en las manos y tenía la mirada fija en las onduladas colinas que se extendían más allá de los cuidados jardines de la finca. Me detuve en la puerta, apoyándome en el marco, contento de observar por un momento. Ahora parecía diferente, más fuerte, no solo físicamente, sino en su forma de comportarse, con los hombros relajados, sin estar preparada para el siguiente golpe. Los cambios eran sutiles. La forma en que había empezado a dejar la puerta abierta por la noche, las risas ocasionales que se le escapaban durante nuestras conversaciones, las luces de la casa encendidas hasta más tarde por la noche. Me sintió allí y giró ligeramente la cabeza. Únete a mí. No era una orden, sino una invitación, una que se había vuelto más frecuente. Salí y acerqué una silla junto a su silla de ruedas. Nos sentamos en un silencio agradable, de esos que no necesitan llenarse. Al cabo de un rato, dejó la taza y abrió el portátil, que había colocado sobre el reposabrazos. Tengo una propuesta, dijo, con un tono mesurado, pero con un trasfondo de emoción. Voy a reiniciar un proyecto. Apoyo a la reintegración de personas con discapacidad. La financiación está asegurada. Los planes están redactados. Pero necesito a alguien de confianza, no como empleado, sino como socio. La miré a los ojos y vi vulnerabilidad mezclada con determinación. No se trataba solo del trabajo. Era ella tendiéndome la mano, invitándome a formar parte de su futuro. No necesitaba palabras para responder. Mi asentimiento, la forma en que mantuve su mirada, lo decía todo. Ella sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos, y cerró el portátil. El resto del día transcurrió en torno a ese momento. La terapia, en la que dio una vuelta completa con muletas. El almuerzo, en el que se burló de mi cocina. Una tarde revisando el proyecto juntos. Esa noche, después de la cena, una sencilla pasta que preparé con hierbas del jardín que ella había insistido en cuidar. Nos quedamos en la mesa. Las velas parpadeaban, proyectando sombras suaves. Elena se echó ligeramente hacia atrás, con las manos cruzadas en el regazo. El contrato inicial era por 3 meses, dijo con voz firme. Has cumplido todas las condiciones. Me incliné hacia adelante, sintiendo el peso de sus palabras. Y ahora, continuó, bajando la voz, si dejara de pagarte, ¿te irías? Empujé la silla hacia atrás y me senté frente a ella, con nuestras rodillas casi tocándose. Sus ojos buscaron los míos, preparándose para el rechazo. Al principio, acepté este trabajo por el dinero. Lo admito. Tengo una familia. Los tratamientos de mi madre, la matrícula de mi hermano. Era una cuestión de supervivencia. Pero ahora he encontrado algo más, un propósito. Eres tú, Elena. Y no me quedo por el trabajo. Me quedo porque quiero formar parte de tu vida. No se apartó cuando le cogí la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. El contacto fue eléctrico, una confirmación de lo que se había estado gestando entre nosotros sin decirse. No te quiero porque me necesites, susurró, acariciándome la palma de la mano con el pulgar. Te quiero porque, después de todo lo que he perdido, te atreviste a quedarte. Una semana más tarde, celebramos la primera reunión de Second Chance en la sala de conferencias de la mansión.
Lo que antes era un espacio polvoriento, ahora estaba lleno de vida, con pizarras blancas y ordenadores portátiles. El Lele Yanena lo dirigió todo, con voz segura, mientras esbozaba sus ideas para los talleres, las subvenciones y la divulgación en la comunidad. Yo me encargué de la parte técnica, proyectando diapositivas y tomando notas. De pie, justo detrás de ella, como un apoyo silencioso. Los asistentes, una mezcla de terapeutas, donantes y defensores, escuchaban atentamente sus palabras, inspirados por la mujer que se había reconstruido desde cero. Al terminar la sesión, me miró y nos cruzamos una sonrisa íntima. No nos precipitamos en poner etiquetas. Aún no éramos novios ni pareja. Bastaba con estar allí, uno al lado del otro, durante las comidas en las que nos reíamos de pequeños contratiempos. Terapia en la que yo la animaba en sus largas caminatas. Tardes tranquilas en la terraza en las que no hacían falta palabras. Me di cuenta de que el amor no consistía en rescatarla o arreglar lo que estaba roto. Era estar presente, elegir quedarme cuando el mundo le había enseñado que todo el mundo se marcha. En ella no solo había encontrado un propósito, sino un espejo de mi propia resiliencia. Y juntos habíamos convertido la supervivencia en algo más.